Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad de Escápate, el podcast del Seminario de Guadalajara? Sean bienvenidos a este episodio. Ciertamente ya tenemos bastante tiempo en que no publicábamos y estamos de regreso con ustedes. Bueno, tenemos un tema muy interesante que tratar en esta mesa. Y bueno, para empezar, quisiera irme presentando. Soy el seminarista Asael Álvarez. Actualmente estoy estudiando el segundo año de filosofía en el Seminario Mayor de Guadalajara y vamos a estarlos aquí acompañando en este episodio. Bueno, voy a ir presentando a nuestros invitados de este episodio. Empezamos con usted, profesor Arnold. Le invitamos a que se presente, nombre. Gracias. Bueno, mi nombre es Arnold Omar Jiménez. Formo parte de la Comisión Diocesana para la Participación Democrática de los Fieles Laicos, que está justamente participando en la promoción del voto en esta coyuntura electoral. Y bueno, también aquí colaboro como profesor en el seminario. Así es. Bueno, para que sepan más sobre este invitado, el maestro Arnold estuvo en el seminario hace ya bastantes años atrás, pero y sigue colaborando con esta venerable institución. Y es muy importante esto porque para nosotros pues nos llama la atención, pues, porque al ser usted laico nos va dando esta forma de que la santidad pues también está abierta a muchos estilos de vida y que no nomás es el puro sacerdocio y que el seminario forma hombres de verdad. Pero bueno, presentando un poquito más de las cartas de nuestro profesor, mire, estudió la licenciatura en Ciencias Técnicas de la Comunicación en la UNIVA, una especialización en periodismo especializado en la UAC. Es máster en la doctrina social de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca, España. Y como ya lo mencionó, actualmente responsable en el voluntariado de la Fundación Fratelli Tutti y miembro del equipo de reflexión de la política de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y bueno, de este otro lado tenemos a nuestro otro invitado. Te pedimos que te presentes. Gracias, Eric. Soy César Avilés, de Primero de Teología. No tengo tantas cartas como acá el profe, pero me da mucho gusto. Está más joven, ¿verdad? Pero me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y, profe Arnold, un gusto poder compartir con usted. Y también, como decías tú, la importancia que también tiene su presencia entre nosotros, porque nos ayuda a entender los temas actuales en la sociedad, en los que a veces no nos inmiscuimos tanto, ¿no? Estamos un poquito desconectados, pero nos ayuda usted a reflexionar sobre ellos y a darnos cuenta e interesarnos por ellos. Le agradezco. Gracias, César. Así es, César. Bueno, sin más preámbulos y no por haberlo dejado hasta el último, les digo el tema. Vamos a hablar acerca de nuestro proceso electoral que estamos atravesando actualmente en nuestro país. Un proceso muy importante, pero bueno, antes de seguir con esto, les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, en la cuenta seminario.guadalajara. También tenemos en Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. También en Apple Podcast y en Spotify, en Podcast Escápate. Los invitamos a seguir a estas redes sociales. Todo lo que sube el seminario es material muy bueno de formación espiritual, formación humana y sobre todo para la evangelización, sumar para la evangelización y despertar las conciencias, sobre todo como este programa de Escápate. Bueno, ahora sí, entremos en materia, porque este tema, la verdad, yo creo que a muchos nos apasiona y siempre es típico escuchar en la familia cuando decimos que de religión y de política no se puede hablar. Pero yo creo que está equivocada esta frase, porque es necesario hablar de religión y sobre todo ahorita en estos tiempos hablar de política, porque no podemos dejar de lado esta realidad que nos incumbe a todos nosotros como ciudadanos mexicanos. Y sobre todo no se diga a todos los que nos incumbe como cristianos católicos, o sea, porque no está alejada de esta realidad. Pero bueno, maestro, le queremos hacer, bueno, primero quisiéramos empezar con esta pregunta para ir
desmenuzando el pollo, como quien dice. ¿Qué es la política? Bueno, la política en su acepción más pura es lo relativo a la polis, lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho una reflexión que hace el personalismo cristiano, donde se describe a la política como el arte de posibilitar o de construir el bien común. La política no es solamente lo que escuchamos nosotros en los medios de comunicación. La política no se reduce a los partidos políticos. Ni a la grilla. Ni a la grilla política. La política es justo el arte de posibilitar el bien común. Y el bien común es las condiciones necesarias que necesita una ciudad, una polis, para lograr un desarrollo humano e integral. Entonces, en ese sentido, la política no solo le corresponde a los que están en los partidos. La política es algo que nos corresponde a todos, porque el bien común o lo construimos todos o no es posible. Entonces, el bien común lo tenemos que construir entre todos. Luego, entonces, la política es el arte del bien común en el que todos debemos estar involucrados. No podemos permanecer ajenos a la política. No somos seres apolíticos. Sí, podemos ser apartidistas, pero apolíticos no somos, ¿no? Sí, cierto. Yo recuerdo algo acerca de este gran filósofo Aristóteles, que mencionaba también que la política es necesaria para alcanzar el fin del hombre, que es la felicidad. Entonces, en este sentido, el bien común construye y abona a la felicidad del hombre. Entonces, no es una realidad ajena a nadie de nosotros, o sea, porque podemos decir, y bueno, en el contexto de nuestra nación, podemos decir cómo han ensuciado la política los políticos corruptos, que la gente está harta de política. Vas en la calle y tú hablas de política o dices, no, pues es que el bien común, y empiezas a hablar algo acerca de estos temas y luego inmediatamente la gente dice, no, pues es que nos vamos a pelear. No, y más hoy que hay una polarización, ¿no? Lo que se ha creado a través del lenguaje y todas estas propuestas que se han lanzado por parte de nuestros políticos actuales, donde somos dos bandos distintos y hay que luchar, ¿no? Y se ha visto en estos días de campañas electorales cómo de pronto se encuentra los partidistas de unos y los partidistas del otro y hasta golpes han dado, ¿no? Entonces, es el tema que se ha generado por esta polarización en la población, que al final de cuentas nos lleva a desvirtuar lo que decía usted, ¿no? Sobre la política, la importancia de buscar el bien común ha pasado a segundo término por buscar un bien propio, un beneficio propio, en donde solamente se piensa en lograr alcanzar ese puesto, ¿no? Sí, yo creo que han dicho dos cosas muy importantes. La primera es que cuando tú le preguntas a la gente qué es la política o le dices, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas el concepto política? Los mexicanos casi siempre responden corrupción. Corrupción, tranza, abuso, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un muy mal concepto de lo que es la política. No hemos entendido lo que es la política y asumimos que la política es algo malo, es la corrupción, es algo en lo que no debemos meternos, ¿no? Y vale la pena decir que si tú no te metes en la política, bueno, la política sí se mete en tu vida. La política se mete en tu casa, en la educación de tus hijos, en tu economía. O sea, la política se mete en todos los rincones de tu existencia y tú tienes que ser responsable también de la política y hablar de política y entender la política. Y el otro fenómeno es el fenómeno de la polarización. Yo creo que la verdadera campaña y el verdadero debate está en las redes sociales. Y ahí la polarización es terrible. O sea, pareciera que los mexicanos nacimos para defender o atacar a políticos. Y eso yo creo que no nos ha servido, le ha servido al poder, le ha servido a quien está en el poder, porque tienes entretenida a la población peleándose por si eres fifí o si eres chairo, ¿no? Y cuando lo que debería de importar no es eso, lo que nos debería importar es México. Exactamente. Bueno, aquí en México ya desde hace muchos años se supone que tenemos como forma de gobierno la democracia. Desde hace muchísimos años, digo, se supone, porque, bueno, ahorita ya vamos a entrar un poquito más entrando de esta reflexión, pero bueno, hay mucha gente que aún así, a pesar de que
sale a votar cada 6 años o cada 3 años cuando es el cambio del poder legislativo. Bueno, y los poderes municipales, en las situaciones municipales, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno. La definición nominal de democracia es el poder del pueblo, ¿no? El demos kratos, el poder del pueblo. Pero una definición real de democracia que a mí me parece muy afortunada es aquella que dice que es la intervención del pueblo en la acción gubernativa por medio de instituciones y reglas previamente acordadas. Porque luego, a ver, la democracia es el poder del pueblo, sí. El pueblo manda, sí. En teoría el pueblo debe mandar. Pero el pueblo no manda así como si entendemos el pueblo como una masa amorfa. Yo creo que no hay nada más prostituido ahorita que la palabra pueblo, ¿no? Sí. Entonces, el pueblo manda sí y solo sí lo hace a través de instituciones que controlan al pueblo. Y no a mano alzada, o sea, tiene que haber ahí sus normas, sus leyes, sus reglas para poder hacer esta participación, ¿no? Y creo que ahí la importancia, bueno, no sé si me adelanto un poquito al tema, pero lo decíamos, la importancia de darnos cuenta de en estas elecciones, las boletas que se nos van a entregar, ¿no? Para justamente lograr esta participación. Ya sí, lo decíamos antes de entrar aquí, hablábamos sobre las 6 boletas que se nos van a entregar en estas elecciones, en Jalisco por lo menos, se nos van a entregar 6 boletas donde vamos a elegir primero al presidente de la República, al gobernador del estado, a los regidores, a los diputados y a los senadores. ¿Me equivoco? Los regidores llegan en planilla con el presidente municipal. Okay. De hecho, no los elegimos directamente. Municipal, perdón, me equivoqué ahí en la palabra. Serían diputados locales. Okay, sí. A ellos sí vamos a elegirlos. Jalisco, junto con otros 8 estados, 9 en total, tienen elecciones concurrentes. Es decir, donde concurre la elección federal, que es presidente de la República, senador y diputado federal, y la elección local, que en el caso de Jalisco serán los gobernadores, los diputados locales y presidentes municipales. Así es. Fíjate, César, mencionabas algo muy importante acerca de que hoy en día, y usted, profe, también rescatando esto, usted mencionaba algo de la masa amorfa como pueblo, una palabra muy prostituida, y ciertamente como no hemos escuchado constantemente día tras día, es que el pueblo bueno, y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo. Pues entonces, ¿quién es el pueblo? 1, 2, y aparte, como decíamos, ahorita decías, no, y es que a mano alzada, a ver, ¿quién quiere que se le quite la pensión a los expresidentes? A mano alzada. No, pues es que para eso existen elecciones y bueno, en un país donde se presume que hay democracia, para eso es el voto. Y es muy importante, sobre todo, pensar en esta situación de que nuestra gente debe de saber que esta importancia del voto, pues, porque, ok, tenemos el poder y el pueblo tiene el poder, pero hay muchísima gente, muchísima, que no sale a votar. No sale a votar, ¿por qué? Porque dicen, no, pues es que siempre va a ser lo mismo. Y también, bueno, señalando un punto, un dato curioso, si Dios quiere, esta va a ser la mayor elección en la historia de nuestro país. Tengo entendido que van a ser 95 millones. En la lista nominal es de 25 millones los que pueden votar. En realidad no van a votar los 95. Dios quiera que votaran 80 millones. No, bueno, se me caería el pelo a mí de la alegría. Pero no lo van a votar. Yo espero, de verdad, que en esas elecciones vote el 70% de la lista nominal. Espero. Pero hay una pregunta muy interesante. A ver, o una reflexión que surge de eso que tú has dicho. Si la forma de gobierno que tenemos es la democracia, ¿por qué tenemos un país pues, en tan malas condiciones? ¿No? Sí. O sea, ¿por qué si la forma de gobierno es la del pueblo que manda, ¿no? ¿Por qué tenemos un país en tan precarias condiciones? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta violencia? Uno, porque realmente no hemos entendido lo que es la democracia. O sea, la democracia no solo es votar, implica mucho más que votar. Entonces, nosotros agotamos nuestro compromiso con la democracia pensando que si vamos a votar ya la hicimos. Y eso revela algo muy, muy grave. No tenemos una cultura política.
los mexicanos no tenemos una cultura política y eso también lo ha propiciado el sistema político. Al sistema político no le interesa que el mexicano entienda la política y cómo funciona. Y entonces, pregúntale a la gente a qué distrito electoral pertenece. Pregúntale quiénes van a ser sus candidatos. A la fecha no lo saben, la mayoría de los mexicanos no lo sabe. Entonces no hay cultura política y la democracia no funciona. Quizás hay quien da una explicación histórica, porque a México la democracia llegó de manera antidemocrática. O sea, los mexicanos no le preguntaron si queríamos o no la democracia. La democracia se impuso. No se le explicaron a los mexicanos ni en qué consistía la democracia ni las reglas del juego. Entonces tenemos instituciones democráticas, pero tenemos un pueblo con mentalidad monárquica. Sí, porque hasta ahora no se entienden, por ejemplo, los puestos ni siquiera de los diputados, de los senadores. Hablábamos hace rato, ¿no? De los plurinominales, de los ministros. ¿Qué le corresponde hacer al ministro? Entendemos solamente y nos importa solamente el presidente de la República y creemos que ese es el poder absoluto y que él es el que tiene que mandar y tiene que hacer todo, ¿no? Creemos que es el monarca. Exactamente. Cuando no vivimos en una monarquía, aunque ahora les encantaría, pero no vivimos en una monarquía. O sea, vivimos, tendría que haber... Aunque viva en un palacio, no es monarquía. No es monarquía, no es monarquía. Vivimos en un sistema tripartito, donde hay 3 poderes que tienen exactamente el mismo grado de importancia. Pero bien lo dices tú, César, no funciona así. O sea, la gente dice, bueno, es que con que elijamos al presidente. Y la gente sigue creyendo, o los mexicanos seguimos creyendo, que un día va a llegar un presidente que sí no va a robar, que sí va a ser bueno, que ese sí va a cambiar la historia del país. Y entonces los mesianismos de derecha o de izquierda están a la orden del día. Y eso no puede ser así. La democracia tiene que ver fundamentalmente que aunque nosotros asumamos el compromiso de hacer de este México el México que soñamos. Si no lo hacemos nosotros, los gobernantes no lo van a hacer. Y conocer los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Para poder hacer esto, para poder participar, para poder exigir, ¿no? Y también el no creernos todas las propuestas que se nos dan, porque por ahí he escuchado yo propuestas que, uno, son ilógicas y 2, las propone quien no le corresponde. Porque justamente si nosotros como pueblo no hemos entendido cuál es la labor que le corresponde a cada uno, pues creo que tampoco los gobernantes, bueno, los que se proponen como candidatos han entendido cuál es su papel. De pronto hacen algunas propuestas que no le corresponde al poder al que están aspirando. Sí, eso yo creo que es fundamental, eso que acabas de decir, estimado. Si nosotros no entendemos qué le corresponde a cada orden de gobierno y a cada nivel de gobierno, entonces pues les va a pasar como le pasó a mi hermano, ¿no? Que vino a Guadalajara, vive en Estados Unidos, y no le gustaron las calles y le mandó un mensaje al gobernador, que las calles y la fregada. Entonces le digo yo, carnal, si te vas a quejar, quéjate con conocimiento de causa. El gobernador nada tiene que ver con las calles de Zapopan, ¿no? Entonces, no conocer los niveles, pero luego, además, escuchar N cantidad de promesas en los candidatos, cosas que a veces no dependen totalmente de ellos, o sea, y no tendrían por qué depender. Y entonces a mí me da la impresión, por ejemplo, que después de estas elecciones yo voy a tener un tren ligero a la puerta de mi casa, porque todo el mundo está prometiendo maravillas, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? E irreales, ¿no? Porque pues rutas que sería difícil trazar y más en el tiempo en el que se propone, ¿no? En el que les corresponde gobernar, porque como dice usted, o sea, ahorita hay propuestas que pues sí suenan maravillosas, 3, 4, 5 líneas del tren, pero que son irreales hacer en este lapso, ¿no? De tiempo. Sí, y es que nos estamos topando con que los partidos políticos y los candidatos nos están prometiendo la luna y las estrellas. Populismo. Un populismo exacerbado donde constantemente escuchamos en noticias y vemos a tal partido diciendo, no, pues es que no vamos a quitar los programas sociales, vamos a seguir. Y hay quien dice, vamos a bajar la edad a los 65, 60 años. ¿Y de dónde va a salir todo ese dinero? Y más con la deuda que existe hoy en día. Las deudas que hay en nuestro país, o sea. Que bueno, con otros datos no existen, pero realmente sí existen. Como otro dato, como yo tengo otro dato. Esa es una cosa importante. Yo les platicaba un día no sé si en la clase de filosofía política o en el taller de participación ciudadana, que comúnmente se dice en el argot político que el dato mata al relato. Es decir, yo bien podía decirles,
que tengo una cabellera rubia y larga, ¿no? Pero ustedes tienen un dato que es verídico. Oye, pues no tienes un pelo de tonto, ¿no? Entonces, el dato, o no sé, decirles, oye, yo tengo 20 vehículos y tú revisas el registro de la propiedad privada y nomás aparece un vehículo mío. Entonces, el dato mata al relato, pero en México ha pasado al revés. Hemos tenido un periodo de tanta demagogia que el relato mata al dato. Oye, hay tantos muertos, sí, pero no hay violencia. Oye, hay tantos desaparecidos, sí, pero no somos como antes. O sea, el dato no mata al relato, es el relato el que se impone al dato y los candidatos están en la misma lógica. O sea, no les interesa la realidad, no les interesa la realidad, no les interesa el dato, les interesa imponerse a esto que a los mexicanos les ha gustado mucho, que les cuenten, no, nos ha gustado mucho, que nos cuenten historias bonitas, que no son ciertas, pero que que pareciera nos alejan de una realidad a la que no queremos enfrentar. Sí, no, y más en este tiempo en donde se nos proponen términos para medir las cosas de forma intangible, ¿no? La felicidad, el bienestar, el que todo está bien, pero cuando te enfrentas a los datos reales, a los números, pues es otra cosa, ¿no? Pero hoy no nos queremos entretener en dar números o en revisar los datos reales, simplemente, pues todo está bien, la felicidad ahí está. No, y es que yo creo que la situación más triste de nuestros tiempos es que sí, efectivamente, antes sucedía lo mismo y antes podemos decir que anteriores gobiernos tienen la culpa o que tienen responsabilidad. Ciertamente tienen responsabilidad de lo que ha sucedido y de cómo está nuestro país anteriores gobiernos, porque ciertamente no le podemos achacar todo al actual gobierno, pero lo que sí es cierto es que nuestra nación hace 6 años confió en el actual gobierno para empezar a dar respuesta a la situación actual de inseguridad, a la situación actual del sistema de salud, que bueno, pues ya casi nos llegan los medicamentos. Creo que todavía seguimos allí en esa lista de espera. Yo aprendí a hablar danés por aquello de no te entumas. Como vamos a llegar como Dinamarca, yo dije, voy a hablar danés, no voy a hacer que me reciban hablando el idioma de aquella nación. Pero no, a ver, eso es cierto. Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una, no se le puede achacar toda la responsabilidad al actual gobierno, pero el actual gobierno no puede echarle toda la culpa. Deslindarse de toda la responsabilidad cuando él está al frente. Los dos extremos son irreales. A ver, ya fueron 6 años y seguir diciendo que Felipillo es el más malo de los malos, bueno, pues a ver, ya pasó. Si tienes la evidencia contundente de que era el corruptazo, de que robó, de que tenía vínculos con el crimen, ¿por qué no lo has metido a la cárcel? O sea, es tan fácil como eso, ¿no? Es que donde sí hay pruebas, por eso no lo quieren, porque si ellos presentan algo, también ahí están sus cartas contrarias, es el problema, ¿no? O sea, y no podemos vivir en un sistema así. Esto que decías tú, ¿no? O esto que nos están prometiendo la felicidad. Yo no quiero un gobernador que me prometa la felicidad. El gobierno no está para prometerme la felicidad. El gobierno está para generar el Estado de Derecho. La felicidad es algo totalmente diferente a la cuestión política. Claro que si yo tengo una mejor situación política, tengo mejores condiciones para ser feliz. Pero la felicidad tiene que ver con otra cosa. Yo quiero un gobernante que cumpla el Estado de Derecho. Ayer alguien me decía algo así. Es que ya no surge un candidato, un presidente católico. Y decía, a ver, aguas. Yo no quiero un presidente católico. Si es católico, qué bueno. Yo quiero un presidente que cumpla el Estado de Derecho. Yo quiero un presidente que haga justicia. Claro que si hay un católico que llega a la presidencia y entiende la doctrina social de la iglesia y entiende el verdadero humanismo, no, olvídate, este país progresará porque progresará. Pero lo que nos debe interesar es un presidente que cumpla el Estado de Derecho, que cumpla la ley, no que rece bonito, no que esté guapo, no que sea alguien que ame a los pobres, que cumpla el Estado de Derecho, punto. En este punto, bueno, espero no meterme en espada, ¿cómo se dice? En camisa de 11 varas. En camisa de 11 varas. Pero, bueno, se ha hablado sobre estos candidatos, en especial sobre los que van a gobernar la República
los que están como candidatos, pues, en cuanto a sus ideas y que los tres son de izquierda al final de cuentas, aunque su partido diga otra cosa conforme sus bases de partido, pero y los tres tienen propuestas muy similares en muchos ámbitos. Sin embargo, ahí lo necesario es justamente eso, ¿no? Buscar quién es el que realmente respeta ese Estado de Derecho, el que realmente va a fomentar y va a construir ese Estado de Derecho, ¿no? Porque si nos vamos por uno que nos va a quitar la posibilidad de cambiar las cosas, nos va a mantener prisioneros de su forma de pensamiento y nos quiere quitar todos los medios que tenemos, tanto de participación ciudadana como también el poder pedir un amparo, el poder acudir a un juez, etcétera, pues ahí está el problema, ¿no? Entonces, bueno, aunque los tres tengan propuestas similares, hay algunos que nos dan la capacidad todavía de ese diálogo, de esa apertura, de ese poder defendernos y poder participar también nosotros, ¿no? Conservar esa democracia. Sí, y yo creo que hay que resaltar algo muy importante. Actualmente, si vemos a los candidatos presidenciales y los analizamos uno por uno, carrera, puestos que han ocupado, nos decimos, si vemos las propuestas aparte y luego ves quién lo está apadrinando, el partido que está ahí apoyando, te pones a llorar porque dices, ¿por quién voy a votar? No hay, el mexicano, yo creo que los mexicanos actualmente no tenemos un candidato que represente verdaderamente los intereses del pueblo de México, lo que de verdad nos interesa. Porque se ha dado este interés personal, ¿no? Sí, no, al final de cuentas van de un partido a otro porque lo que buscan es su bienestar personal, el obtener un puesto, el obtener el dinero, el obtener el recurso, etcétera, ¿no? Exactamente. Sí, bien podríamos decir como se utiliza mucho en el argot popular, la caballada está flaca. Es decir, no hay, para los mexicanos en general, para los creyentes todavía peor, para quienes nos interesan una serie de principios y valores que no los vemos reflejados. Yo creo que este espectro, estimado César, de lo de izquierda y derecha en México está totalmente desdibujado. Sí. O sea, es confuso ya en México quién es de izquierda, quién es de derecha. Y más con esta revoltura. Y más con esa revoltura de partidos. Lo que sí es cierto es que en el creyente privan dos cosas, o sea, nos exige dos cosas. La primera es votar. O sea, yo no puedo decir, no, pues ninguno me representa, yo no voy a votar. Porque eso es casi, bueno, es un pecado de omisión, porque dejas de construir el bien posible. Primero, reconocerlo como nuestro deber como ciudadanos, ¿no? Y segundo, como nuestro deber como creyentes también. Y obligación. Es un derecho, obligación, un derecho deber. Entonces, tenemos que votar. Y segundo, tenemos que votar, bien lo dices, por aquel con el que se configure el mayor bien, ¿no? Está esta propuesta que nos hace Tomás de Aquino. O sea, si tienes que elegir entre males, o entre dos o tres males, pues hay que elegir el mal menor. Y solo en ese sentido, cuando se elige el mal menor, ese se convierte en un bien posible. Porque es como si a mí me dan la opción de, oye, te arranco la mano o te arranco la cabeza. No, pues arráncame la mano, porque la cabeza voy a dejar de vivir. Si al final de cuentas me tienes que cortar algo. Aunque es un mal, se configura en un bien posible porque pues, al menos sigo vivo. No es tan extremo el tema de la votación, o quizás igual sea de extremo, no lo sé. Pero en este proceso electoral tenemos que ver cuál es el bien posible. Yo pienso que sí es igual de extremo, porque sí, pues, la verdad es que las agendas políticas están híjole, es para llorar, es para ponerse tristes. Y es para ponerse triste, yo creo, a ver, porque no solo por los políticos, sino por la incapacidad que como ciudadanos hemos tenido. Tú mencionabas algo muy importante. Hay que buscar quién nos garantice todas estas instituciones que hacen contrapesos al poder, que aunque pírrica, propician la democracia, la autonomía. Hoy en Jalisco tenemos una ley de participación ciudadana como no la tiene ningún estado, con 16 instrumentos de participación que perfectamente desconocemos todos. Y entonces le damos toda la responsabilidad a los políticos. Nosotros no hemos asumido la parte que nos corresponde como ciudadanía, porque estamos cómodamente instalados en nuestras casas. Sí, y bueno, ahorita que se menciona esta parte de la participación, yo creo que va desde el hecho incluso
de cómo hay gente que se escapa de ser funcionario de casilla. El 45% de los que fueron llamados a ser funcionarios de casilla no quisieron. A mi esposa le toca ser funcionaria. Sí. Llega el encargado del INE con una cara de a ver a qué me va a pasar. Y dice mi esposa, con mucho gusto, claro que sí. No, hombre, le cambió la cara, dice, ay, ¿de veras se va a querer? Sí, es la primera que me dice que es que vengo de todo el día, nadie me ha dicho. No. Y no, bueno, pues hay que, nada más con eso. Hoy el INE estaba dando una información, o ayer se coló la información a los medios de comunicación, que hay más de 1,000 personas que en este proceso electoral fueron contratadas por el INE que ya se fueron. Dicen que es por el crimen organizado. O sea, está ahí el run en los medios. Eso es muy grave. Sí. Pero también es grave que, a ver, los que de manera libre, los que son llamados a participar de funcionarios de casilla, como ciudadanos, no quieran hacer esa labor. Es un día, son unas horas, ¿no? Yo creo que hay que resaltar, bueno, lanzo la pregunta hacia el aire, porque creo que ya hemos ido hablando de esto tal cual, pero yo creo que es importante para puntualizarlo para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo. ¿Cuál es la realidad de México ante este proceso electoral? O sea, y bueno, esta pregunta nos viene a interpelar profundamente porque ya lo mencionaba usted más o menos a grandes rasgos, profe, y acerca de esto del narco, y es que estamos viviendo una situación en la que ya hablamos de un narcoestado. Sí. Y muy deplorable, muy triste, porque no recuerdo, hace como un mes, más o menos, yo creo que salió una noticia en la que se esperaba que se suspendieran elecciones en lugares... En 15 estados que se corre el riesgo de que pase eso. Porque la violencia está todo lo que da, pero pues la pregunta queda, ¿y quién va a seguir al frente del gobierno de esos lugares donde no va a haber elección? ¿Quién tiene que seguir adelante? O sea, qué casualidad. Y todavía podemos decir, nos quieren dorar la píldora, que no estamos viviendo en un narcoestado, donde Zacatecas más de 200 candidatos han renunciado. O sea, Zacatecas, más de 200 candidatos han renunciado a sus candidaturas por el crimen organizado. ¿Esto de qué se trata? ¿Qué nos está queriendo decir? O sea, y todavía lo peor del caso es que todos los días por la mañana escuchamos las mismas cosas de siempre. ¿Y cuántos candidatos no han sido asesinados en estos días? Ya van más de 50 candidatos asesinados, más de 75 personas que tienen que ver con algún candidato o en el entorno. Son las elecciones ya más violentas que hemos vivido. O sea, vivimos en un entorno de violencia, se está configurando un narcoestado. Yo lo publiqué hace algunos meses en Semanario. Después del segundo debate, yo creo que el gran debate en México es el narcoestado. O sea, ¿por qué? Porque el narcotráfico está haciendo las funciones que le corresponden al gobierno. El narcotráfico cobra impuestos, el narcotráfico cuida las carreteras. Insisto, hasta lleva despensas. Lleva despensas. El narcotráfico dice que garantiza la seguridad de los pueblos y la gente lo dice, aquí la plaza nos cuida. No, la plaza no te cuida. Entonces, cuando el narco comienza a hacer las funciones del Estado, evidentemente se configura narcoestado. Cuando el narcotráfico define quién es el candidato, define quién va a ganar la elección o manipula la elección. Entonces, ¿por qué es importante votar? ¿Por qué es importante votar? Porque es la única manera, bueno, o sería el primer gran paso para detener a aquellos que quieren manipular a nuestro país a través de la violencia y del crimen. O sea, tenemos que salir a votar. Yo siempre utilizo este ejemplo porque creo que ayuda mucho. Votar es lo mismo que abrir la puerta de tu casa para que entre alguien que va a tomar las decisiones más importantes para ti y para tu familia. ¿A quién le vas a abrir la puerta? Si tú dices que no te metes en la política, híjole, qué feo, ¿no? Ya decíamos aquí al principio, la política se mete en todo, se mete en tu vida, en tu familia. Entonces, no podemos ser ajenos por esto que estamos viviendo, por esta violencia. Precisamente tenemos que ver, bueno, cuál candidato o con cuál podríamos caminar, porque solo no va a poder, llegue quien llegue, para que esta realidad cambie, ¿no?
y ver la forma en que nosotros podamos evitar que los gobernantes y sobre todo el presidente de la República no tenga vínculos con el crimen organizado. Sí, yo creo que también es importante señalar que, bueno, sobre todo los ciudadanos creyentes, que no se dejen influenciar por si el tal candidato, tal candidata que se reunió con el Papa, que vemos de repente que en las campañas vemos la falda a la Virgen de Guadalupe, que vemos a una candidata utilizando Cristos. Cuando ni siquiera es creyente. Cuando ni siquiera es creyente. O sea, pero ¿a qué grado llegan nuestros candidatos por ganar votos? Porque mucha gente sí se va por la idea de que dice, mira, trae la Virgen de Guadalupe. Y entonces es bien católica. Hoy la fe se quiere utilizar como un trampolín político también, ¿no? Utilizar esta fe que tiene las personas, que tiene la gente, esta nobleza que hay en su corazón, para tratar de meter las ideas que cada uno de los candidatos tiene, ¿no? Sí, yo creo que es de lo más ruin que puede haber. Que los que se dicen de izquierda y los que se dicen de derecha utilicen elementos religiosos o el sentimiento religioso para pedir el voto o para pedir favores electorales. Es de lo más ruin que puede haber. Ojalá y nosotros no nos compremos esta cuestión. Si van a ver al Papa, bueno, pues que lo vayan a ver. El Papa es tan bueno que recibe hasta los candidatos a la presidencia municipal de México, a la presidencia nacional, a la candidatura, los candidatos a la presidencia. A los estatales también los ha recibido algunos. Sí, también algunos los ha recibido. El Papa recibe, gracias a Dios, este hombre recibe a todos y dialoga con todos. Pero eso no significa que les dé su aprobación o diga, mira, ese es el candidato bueno. O que tenga el conocimiento como tal de lo que sucede en la política interna de un país y las propuestas que tiene cada uno de los candidatos, claro. ¿No? No por eso le está dando la aprobación, el visto bueno. Sí, claro. Oye, y el mismo Papa Francisco ha sido promotor de la política, de la buena política. De la mejor política. De la mejor política, porque él ha invitado constantemente y ha hablado de la política como la forma más alta de la caridad. Sí. Y que es algo rescatable. Y además, pues sabemos que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, pues nunca se ha metido en ninguna elección. Nunca se le ve al Santo Padre diciendo en el proceso, bueno, cuando fue el proceso argentino, el proceso electoral argentino, que fue de su país y fue el año pasado. Y que él fue muy utilizado. Hubo uno que le dijo que era el mismo demonio, ¿no? Un candidato, y luego ya va a pedirle disculpas, ¿no? Hasta ese día se peinó. Y el otro dizque defendiéndolo. Es decir, esta manipulación del sentimiento religioso. Pero sí, esto que dices, el Papa Francisco, que es un gran admirador de Pablo VI, y Pablo VI era un gran político, hijo de un político. Él rescata mucho del pensamiento de Pablo VI y en el capítulo 5 de la Fratelli Tutti lo dedica a la política y se titula el capítulo La mejor política, donde habla del populismo, donde habla del servicio público, donde habla del amor social, donde habla de la mejor política. Entonces, los creyentes tenemos mucho de donde... tenemos mucha doctrina, mucho magisterio del que podríamos valernos para decidir mejor a la hora de votar y también para, después de votar, construir y posibilitar el bien común. Sí, yo creo que es muy importante, bueno, usted mismo lo dice, si alguien pudiera adquirir la doctrina social, que excelente, porque yo creo que la doctrina social, y usted ya nos ha hecho énfasis en las clases, tener que un creyente lea la doctrina social y tenga la oportunidad de estudiarla y lo más importante, ponerla en práctica. Cuántas cosas no veríamos diferentes. Incluso yo creo que hasta podríamos decir que la doctrina social sería como el manualito de vivir la democracia, de vivir plenamente como ciudadano, como laico, que ahí en el mundo transformando las realidades. La doctrina social, decía Juan 23, es el secreto mejor guardado de la iglesia. O sea, no conocemos la doctrina social. Y luego
a veces quienes conocen la doctrina social de la Iglesia lo ven como un privilegio, ¿no? O sea, unos cuantos sabiondos que conocen de doctrina social, y la doctrina social tendría que ser como un catecismo básico. Todos tendríamos que saber doctrina social. Todos tendríamos que crecer formados en doctrina social, porque es una de las 3 dimensiones de la fe: litúrgica, profética, litúrgica y social. Pero no la conocemos, no la vivimos. Yo conozco gente laicos que durante 20, 25, 30 años se han dedicado a evangelizar, y les preguntas qué es la doctrina social y no saben. Y entonces, ¿cómo estás evangelizando? Probablemente solamente adoctrines, pero no estás evangelizando, porque si no hay compromiso social, no hay evangelización. Si el querigma no tiene un fuerte contenido social, no es querigma, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Entonces creo que es la gran deuda que tenemos, conocer la doctrina social de la Iglesia, y los que decimos conocerla, tenemos que empezar a traducirla para que la gente, no a traducirla, mejor dicho, hacer que la gente conozca más la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues aterrizando en esto que se nos viene, las elecciones próximas, bueno, sí, la necesidad del conocimiento de la doctrina social, pero sabemos que es algo que también conlleva su tiempo. No podemos crear tampoco ahorita a un político que concuerde con el pensamiento de la Iglesia en su totalidad, etcétera. Es algo que no nos corresponde en este momento porque estamos a menos de un mes de las elecciones. Entonces, pues hacer este hincapié, ¿no?, en la búsqueda de una elección consciente, en donde también no queramos irnos por todo, en todas las boletas, en nuestras 6 boletas, por un solo partido, ¿no? Lo decíamos hace rato antes de entrar, la necesidad de poder elegir distintos partidos para que también haya un contrapeso, y eso nos dé la capacidad a nosotros de intervenir también como democracia, ¿no? Como el pueblo que puede elegir y que puede hablar, que tiene peso su voz, ¿no? Y bueno, también hace rato le pedía yo que nos hiciera hincapié también en esta necesidad de todos aquellos jóvenes, en especial, creo también algunas otras personas que se encuentran fuera de su lugar de origen. Pienso yo, por ejemplo, aquí en el seminario, algunos que son foráneos, sí, en las universidades, algunos que son foráneos, entender también que tienen la capacidad de ir a votar en esas elecciones, ¿no? No porque estén lejos de su lugar de origen van a dejar de votar. Existen esas casillas especiales, no sé si nos quieran. Sí, están esas casillas especiales extraordinarias donde puedes ir a votar por los candidatos federales y el candidato a gobernador. No puedes votar por otros como diputado local y presidente municipal, pero sí puedes votar por los federales y el gobernador. Entonces ubicas las casillas especiales, hay que ir muy temprano porque creo que cada casilla tiene solamente 1000 boletas. Tú pones, te metes a la página del INE donde dice ubica tu casilla, y ahí viene el listado de las casillas especiales. A cualquier casilla especial puedes ir si no estás en el lugar que te corresponde, sí, ¿no? Ahí cuando te metes a buscar tu casilla te pide qué sección eres, pero pues en este caso no se va a poner la sección, y abajo viene el hipervínculo azulito para darle casillas especiales, y bueno, nos va a desplegar toda la lista de todos los municipios de las casillas especiales. Así es, pero hay que ir temprano, porque son 1000 boletas solamente, sí, por casilla, sí, especial. Bueno, pues ya la verdad yo creo que este es un tema que todavía tiene mucho para qué darnos, de qué hablar. Pero yo creo que por lo pronto con esto que hemos comentado, yo creo que ya podemos tener elementos para que usted que nos está escuchando pueda reflexionar y ampliar más la visión de su voto para este 2 de junio, si Dios quiere. Pensando en pues ahora sí que como usted mencionó, profe, pensando en el bien posible, tratando de construir este bien hacia futuro. ¿Qué candidatos me van a permitir a mí llegar a construir el bien común, este bien posible? Así es. Algo que nos quiera decir de conclusivo, pues, alguna invitación a salir a votar, audiencia. hay que salir a votar. Si votamos la mayoría, si votamos todos, gana México, gana Jalisco, gana la democracia. De eso no tenemos que tener ninguna duda. Hay que salir a votar. Nuestro voto libre, por quien usted quiera, guste, mande y desee, pero tiene que ser razonado, tiene que ser consciente y tiene que ser responsable. Es decir, no vote solo con el corazón o con el hígado.
¿no? Con el hígado porque me cae gordo fulano, sutano, perengano, o con el corazón porque, ay, nunca había visto un político tan bueno. Tan guapo. O tan guapo, ¿no? O sea, eso no nos Sí. sirve. Hay que votar con la razón, un voto consciente, bien discernido, bien pensado. Hay que salir a votar. Y gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias, César. Les agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en este episodio de Escápate. Les seguimos invitando a seguirnos escuchando. Y bueno, yo creo que sería bueno, independientemente, quisiera mencionar, el profesor, como bien dice, pertenece a esta sección de la arquidiócesis. Y la Comisión para la Participación La Ciudadana de los Fieles Laicos. En Facebook lo encontramos como Copa de Fil y en Instagram como copadefil.gdl. Para que ahí usted que nos está escuchando pueda también, usted también pueda encontrar información que le pueda ayudar también a reflexionar sobre su voto. Es una página totalmente de esta Comisión Diocesana para la Participación. Anímense, votemos pensando en el bien de nuestro país. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.